Buenos días a todas y a todos nuevamente. Eh, para continuar con la clase de hoy, el siguiente tópico tiene relación también con el marco de series de tiempo, es la sesión número 5. Y lo que vamos a ver es suavizaciones. Vamos a partir con suavización exponencial simple y algunas métricas de error. Estas métricas de error nos van a servir para discriminar entre eh, la calidad de un pronóstico y otro. Los métodos cuantitativos entonces, y comenzamos con la unidad suavización exponencial simple. Para contextualizar dónde estamos, en las primeras clases vimos eh, encuestas que tienen relación con los métodos cualitativos. Yo les dije que al final de este módulo de pronósticos vamos a ver algunos enfoques causales. Esto es muy cortito, pero tenemos algunos invitados ahí a nuestras clases con la profesora Luz. Y vamos a tener en series de tiempo todo el desarrollo que hemos hecho, comenzando por eh, medias móviles, medias ponderadas, y lo que nos convoca en hoy, que es la suavización exponencial simple y algunas mediciones del error del pronóstico. En la clase anterior vimos promedios móviles simples y móviles ponderados. Hoy comenzaremos con el primer método de atenuación exponencial, que es la suavización exponencial simple. Desde el punto de vista matemático, el nuevo pronóstico, eso significa el pronóstico del periodo siguiente al que nos encontramos, va a estar determinado por el pronóstico del mes actual, o sea, del periodo actual, del último periodo conocido, más un ponderador al que vamos a llamar alfa, que va a estar multiplicando la diferencia del valor que hay entre la demanda real y el pronóstico. ¿De qué? Del mes en el que estamos. Entonces, del periodo en el que estamos, perdón. Cuando digo mes es porque siempre me refiero a un periodo, pero podrían ser semanas, meses, días, horas. Ustedes definen la unidad, acordan los datos que tengan, pero generalmente está dado por el enunciado o por la tabla de datos. Entonces, repito, el pronóstico del periodo siguiente va a ser la suma entre el pronóstico para el periodo actual más un ponderador que está multiplicando la diferencia entre el valor real y el valor pronosticado. Pero si este alfa yo lo meto dentro del paréntesis, me queda alfa por x sub t menos alfa por f sub t, y después de eso agrupo los f sub t, llego a la equivalencia de que el valor del pronóstico para el próximo periodo va a estar determinado por la suma de dos cosas. Por un ponderador que va a estar multiplicando al último valor conocido, al último valor real conocido, más el complemento de este ponderador multiplicado por el pronóstico del último periodo conocido. Este alfa es la constante de suavización y va a tener valores entre 0 y 1. Entonces, tenemos esta fracción que va a estar entre 0 y 1, que es el alfa, que multiplica al último valor real conocido, y el complemento de esta fracción, o sea, lo que le falta para completar 1, va a estar multiplicado por el pronóstico del último periodo conocido. Entonces, nuestro nuevo pronóstico va a ser f sub t más 1. El pronóstico del último periodo conocido es el f sub t,
la constante de suavización, que va entre 0 y 1, y la demanda real del último periodo. Entonces, para poder hacer el pronóstico del periodo siguiente, yo necesito tener tres cosas. Necesito definir el ponderador, que es la constante de suavización, pero además, que es esta constante que está acá, además necesito el último valor real conocido y el pronóstico para ese mismo periodo. Se fijan aquí, el subíndice T es el mismo para el valor real y para el valor pronosticado. Vamos a traducir esto con un ejemplo. Como les digo, estas dos ecuaciones son equivalentes, así que puedo ocupar una o la otra. ¿Cuándo se utilizan este método? Si la predicción anterior se quedó corta, la aumento. Si se quedó larga o si pasé de largo y fue mayor, entonces la disminuyo. Entonces el parámetro alfa corresponde a la sensibilidad del suavizado. Si yo miro esta segunda ecuación que está acá y defino un alfa grande, muy grande, y cuando digo muy grande es cercano a 1, significa de que le estoy dando mucha importancia a la demanda real, en desmedro de el pronóstico para ese mismo periodo. Por el contrario, si tengo un alfa muy chiquitito, significa que el último valor real importa poco y que en mi pronóstico va a tener mucho más peso, mi pronóstico futuro va a tener mucho más peso el pronóstico del último periodo conocido. Les repito, un alfa alto cercano a 1 significa que en el modelo, si voy al extremo, si el alfa fuera de 1, entonces el segundo término se me anula. Significa que mi pronóstico siguiente va a depender solamente del último valor real conocido. Por el contrario, si tengo un alfa cercano a 0, significa que este primer término desaparece. Y el pronóstico del periodo siguiente va a depender en un 100% del periodo en el que estamos. Vamos a traducir esto a un ejemplo. Dice, en enero un vendedor de automóviles predijo que la demanda para febrero sería de 142 Ford Mustang. La demanda real en febrero fue de 153 automóviles. Usando la constante de suavización que eligió la gerencia, de 0,2, el vendedor quiere pronosticar la demanda para marzo usando el modelo de suavización exponencial. Fíjense en lo siguiente, aquí no tenemos una base de datos histórica. Y hay un hecho que no es menor acá. Dice, el vendedor de automóviles predijo que la demanda para febrero sería de 142. O sea, ya tengo una predicción. Y además es una predicción que hizo un vendedor. O sea, podríamos pensar, sin temor a equivocarnos, que este dato puede haber venido de una fuerza de ventas o de un método cualitativo de fuerza de ventas. Entonces tenemos un dato que alguien ya pronosticó. Nos dicen, en el mes de enero, el vendedor predijo la demanda para el mes de febrero. O sea, el vendedor se anticipó a la demanda del mes siguiente. Pero además sabemos cuál fue la demanda real del mes de febrero, que fue de 153 automóviles y no de 142 como había predicho el vendedor. Además nos entregan otro dato acá.
Nos dicen que la gerencia nos dijo que el alfa es 0,2. Entonces la pregunta que ustedes debieran hacerme ahora es, profe, pero ¿y de dónde salió el 0,2? Bueno, la verdad es que en los ejemplos prácticos, los ponderadores, tanto para la suavización exponencial simple que estamos viendo, como para los métodos que vamos a ver en el futuro, tienen rangos que están determinados por la industria. Uno puede buscar, y no hay mucho material sobre eso, pero uno puede buscar los ponderadores de este método para algunas industrias en particular. Pero aquí en esta universidad, hace un buen tiempo ya, alguna vez estuvimos realizando estimaciones de estos parámetros. Ahí más adelante les voy a contar cómo se determinan estos parámetros de la industria y qué criterios ocupamos para discriminar entre cuál ponderador es mejor o peor. Entonces, el vendedor quiere pronosticar la demanda para el mes de marzo. Estamos en el mes de enero. Tenemos los datos de febrero, el real y el estimado. Y además tenemos el ponderador. Por lo tanto, tenemos todos los ingredientes para poder reemplazarlo en esta ecuación. O sea, tenemos el último valor real conocido, vamos a ponerle nombre ahora, el último valor real conocido es la demanda del mes de febrero. Tenemos el pronóstico para el mes de febrero que entregó el vendedor y tenemos el ponderador que es 0,2. Si nosotros realizamos el reemplazo de estos valores en nuestra ecuación, nos dice que para el mes de marzo el pronóstico es de 144,2, o sea, 144 autos. Detalle importante. Yo en clase les comenté de que siempre redondearan al entero superior. Pero si el dueño o la dueña de este sistema productivo es una persona conservadora, eso significa que va a hacer un pronóstico de ventas que va a ser redondeándolo al entero inferior. Entonces, una persona conservadora diría que esto es 144. Pero una persona que no es conservadora se la jugaría por los 143 unidades de Ford Mustang. Cuando hablamos de valores en este orden de magnitud de 144, entre 144 y 145 no es mucha la diferencia, así que además sabemos por la definición del inicio de este módulo que los valores de por sí siempre están errados, entonces debiera dar lo mismo, pero a nosotros no nos puede dar lo mismo. Entonces, o consideramos siempre al entero superior, y si es que no, si es que indicamos de manera expresa que es un pronóstico conservador, entonces nos vamos al entero inferior, si es que lo que estamos pronosticando son ventas. Pero si es que lo que estamos pronosticando fueran costos, por ejemplo, en el caso hipotético que fuera así, el ser conservador significa que siempre voy a estar pronosticando costos un poquito más altos. En el contexto que vamos a trabajar en este curso, lo que estamos pronosticando siempre son demandas. Por lo tanto, nos ponemos en los zapatos de un vendedor. ¿Ya? Ahora, ¿qué efecto tiene la constante de suavización este alfa? Nos dijeron en el enunciado del problema que la gerencia dijo que eran 0,2. Pero si este valor fuera diferente, llevándolo al extremo nuevamente, si el alfa es 0, entonces se me anula la parte de la demanda real y el pronóstico no refleja los datos recientes. En cambio, si el alfa es de 1, significa que todo mi valor va a estar basado en los últimos valores conocidos. Entonces,
puedo decir que mi pronóstico está basado en datos recientes. Así que un alfa 1, como ya lo habíamos conversado, ¿cierto? Un alfa 1 significa que todo mi pronóstico va a estar basado en los datos recientes, y un alfa 0 que los datos recientes no los considero. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Les voy a pedir que abran un Excel dentro de su conjunto ahí, de su libro de Excel, que tiene varias hojas con los ejemplos que hemos visto en clases, y que construyan esta tabla de demanda. Es de enero a diciembre, están los valores demandados acá, y nos interesa pronosticar el mes de enero. Entonces dice, Hightech Computer Service es una empresa que repara computadores personales en su tienda. Sus trabajadores, principalmente estudiantes universitarios part-time. Hightech ha tenido un incremento paulatino de la demanda en el último tiempo. Si se fijan, partimos aquí con 37, 40, pero ya vamos sobre los 50 en los últimos 4 meses. Por eso necesitan conocer el pronóstico de su demanda para saber cuántas partes de computadores necesitan comprar. La compañía ha acumulado datos de las demandas del último año. Además, o sea, del último año, el año completo, 12 valores de enero a diciembre. Además, eligieron una constante de suavización de 0,3 y 0,5 para realizar el pronóstico para el próximo enero. O sea, me están dando dos alfa, uno con 0,3 y otro con 0,5, y me piden que pueda calcular el pronóstico para enero. Entonces, una vez que hayan hecho su tabla en Excel, replicando lo que está acá, vamos a aplicar el método. Aquí está resuelto, y fíjense en lo siguiente. Aquí tengo la misma ecuación de pronóstico, o sea, solamente tengo esta fórmula incluida en cada una de las celdas del Excel. Pero cuando hablo del pronóstico del mes de enero, por ejemplo, el primer valor que está acá, conozco el valor real que se generó en enero, pero el valor pronosticado no lo conozco. ¿Por qué? Porque no tengo los valores de diciembre del año anterior. Por lo tanto, no tengo ni el X sub t ni el F sub t. Entonces, lo que nos sugieren en el texto, que es Russell y Taylor, es replicar el último valor conocido como si fuera un pronóstico. Así que si en enero la demanda fue 37, mi pronóstico va a ser de 37. Pero cuando realizo esto y me voy al periodo siguiente, tengo la siguiente situación. Para este valor, que es el pronóstico del mes de febrero, mis valores anteriores, mi valor real, que es el X, y mi valor pronosticado del periodo anterior, que es el F, o sea, el real y el pronosticado, son iguales. Por lo tanto, da lo mismo el valor que tenga mi ponderador. Siempre el valor pronosticado va a ser igual a la demanda real del periodo anterior. Entonces yo puedo ponerlo como una ecuación. No me crean, verifíquenlo, armen la ecuación acá y van a referenciar valores de x de t y f sub t que son iguales. Pues entonces el ponderador que elijan da lo mismo, siempre les va a dar el último valor aquí igual al anterior. Y recién en la fila número 3, cuando estoy aquí en marzo, tengo un valor en el que mi valor pronosticado para el periodo anterior, en este caso 37, y el valor real, el X, que en este caso es 40, son diferentes. Entonces reemplazo la formulita con un alfa de 0,3 y me da 37,9. Si tengo bien referenciadas las celdas, ya lo saben, el alfa va a ser lo mismo para cualquiera de las ecuaciones que tengo acá, entonces lo pueden fijar con el F4. Y después de eso copio los valores hacia abajo.
no hay ninguna razón por la que tengan más decimales acá que arriba. O sea, podíamos haberlo redondeado perfectamente bien y daba lo mismo. Y para la columna que está contigua, este valor de 38,5 en realidad corresponde a los mismos valores de 37 y 40 referenciados, pero con un alfa de 0,5 en vez de 0,3. Entonces tengo una columna completa en el que mi valor en la ecuación fue un 0,3 para el alfa, y en la otra los mismos pronósticos pero con un alfa de 0,5. Si llego al final, que es lo que me estaban preguntando, que es el mes de enero, con un alfa de 0,3 me da un 51 unidades pronosticadas para Hightech. Si redondeo al superior, son 52. Y con un alfa de 0,5 me dan 54, o sea, 2 unidades más si redondeo. Si es que yo grafico la demanda real, que es la curva que está aquí en color azul, tengo 12 valores solamente, o sea, termina aquí en diciembre. Y grafico el pronóstico con alfa 0,3 y alfa 0,5, por eso tengo un valor más acá para el mes de enero del año siguiente. Obtengo las siguientes curvas. La de color naranja es un 0,3 y la de color verde es con el alfa de 0,5. Pregunta, estimadas y estimados. ¿Cuál ponderador elegirían ustedes? ¿Un 0,3 o un 0,5? ¿Cuál de las dos curvas se parece más? Eso significa, ¿cuál de las dos curvas está más cerca al valor real? No lo puedo decidir a ojo o mirando las curvas. Sí voy a tener alguna noción. Yo podría intuitivamente saber de que probablemente el color verde acá, que corresponde al alfa 0,5, se ajusta un poquito mejor a los datos que el rojo, que es el naranja, que es el 0,3. Entonces, como ahora ya tienen construida su tabla de demanda y ya tienen construidos los pronósticos, pueden ir variando el 0,3 y el 0,5 y ver qué es lo que pasa con estas curvas. Eso es lo que les voy a pedir que hagan. Construyan el ejercicio, hagan el pronóstico y vean qué es lo que pasa al ir cambiando este 0,3 y 0,5. Pueden jugar con ponderadores y ver qué es lo que ocurre con las curvas acá. Antes de continuar, para demostrarles el por qué se llama suavización exponencial, voy a hacer un cambio acá para comenzar a trabajar de manera recursiva. En nuestra ecuación principal, que estaba acá, tengo un f sub t más 1, eso significa pronóstico del periodo siguiente en base al valor real del periodo actual y al pronóstico del periodo actual. Pero estos subíndices yo los puedo escribir de una manera sencilla. Si miro la ecuación de derecha hacia izquierda, sé que el pronóstico futuro depende de los dos valores actuales. Pero yo podría correrme un subíndice. Podría restarle 1 al subíndice. En ese caso, el pronóstico en t, omitiendo este 1 que está acá, significa que el pronóstico del periodo actual, si esto solo fuera t, depende del x sub t menos 1 y el f sub t menos 1, o sea, del anterior. Siempre mi pronóstico depende de los valores que ocurrieron en el periodo anterior, ya sea real o pronosticado. Si lo miramos como nuestra herramienta que estamos ocupando como Excel, los valores de una fila siempre van a depender de la fila anterior, del real y del pronosticado.
Pero si yo reescribo esto, entonces es lo que tengo acá. Es la misma ecuación en donde mi pronóstico actual, el de hoy, ¿cierto? De f sub t, depende de los anteriores. Si vuelvo a agrupar, se multiplico por alfa el x sub t menos 1 y el f sub t menos 1, y después lo agrupo por el f, tengo que el pronóstico del periodo actual depende del alfa por el real del periodo anterior, más el complemento del alfa por el pronosticado del periodo anterior. Entonces, a esta ecuación que está acá, lo que voy a hacer es lo siguiente. El f sub t menos 1 lo voy a reemplazar. ¿Y por qué lo voy a reemplazar? Voy a restar un valor adicional. Eso significa que me voy a parar en un horizonte de tiempo anterior al sub t menos 1. Eso significa que me voy al sub t menos 2. Entonces, este término que está acá, que es el pronóstico del periodo anterior al que estoy, lo voy a expresar en función de dos periodos hacia atrás, o sea, de f sub t menos 2. Si hago ese reemplazo y este f sub t menos 1 lo escribo en función de x sub t menos 2, y algebraicamente comienzo a multiplicar el 1 menos alfa por cada uno de los términos que están adentro de este paréntesis, me queda lo siguiente. Si multiplico el 1 menos alfa por alfa y x sub t menos 1, me queda alfa por 1 menos alfa por x sub t menos 2. Menos 2, perdón. Si este término lo multiplico por el 1 menos alfa, me queda 1 menos alfa al cuadrado, porque es el mismo término, por f sub t menos 2. Así que ahora, en esta ecuación de acá, lo que tengo es el pronóstico del periodo actual en base a la demanda real del periodo anterior, a la demanda real de dos periodos atrás y al pronóstico de dos periodos atrás, pero ponderado nuevamente por el 1 menos alfa, por el complemento. Para encontrar la ecuación recursiva que estoy buscando, nuevamente reemplazo el f sub t menos 2, que ahora va a ser en función del f sub t menos 3. Entonces, le resto un subíndice más al despeje que había hecho anteriormente, o si quieren verlo de otra forma, le resto dos valores al f sub t acá. Entonces f sub t menos 2 me va a quedar en función de x sub t menos 3 y el f sub t menos 3, que es precisamente el reemplazo que estamos haciendo acá. Y vuelvo algebraicamente a hacer la multiplicación y escribir todos los factores. Entonces ahora el f sub t está escrito en base a el valor real del periodo anterior, el valor real de dos periodos atrás y el valor real de tres periodos atrás. Pero a medida que me voy alejando, estoy ponderando el valor pronosticado por 1 menos alfa al cubo ahora. Parto multiplicando por 1 menos alfa a los valores que están más cercanos y empiezo a alejar multiplicándolo por alfa cuadrado y por alfa al cubo. Entonces, como ustedes ya jugaron alguna vez en álgebra 1, encontrando las fórmulas recursivas para una ecuación, se las presento. Aquí me queda que el pronóstico va a depender del alfa multiplicado por el 1 menos alfa elevado a n multiplicado por x sub t menos n más 1. Por eso se le llama constante de suavización exponencial.
porque a medida que me voy alejando, considerando valores que están más antiguos o que están más lejos del periodo en el que estoy, mi ponderador comienza a crecer de manera exponencial. La constante de suavización, que es lo que está construido aquí en Excel, si yo elijo una constante de 0,1 y comienzo a reemplazar qué es lo que va ocurriendo a medida que me alejo, o sea, salto del más reciente a 2, 3, 4 o 5 periodos hacia atrás, el ponderador por el que estoy multiplicando cada uno de los términos se va haciendo cada vez más pequeño. Podríamos decir que esta es una evolución de las medias ponderadas, en el que los ponderadores, en este caso los W que le llamábamos al ponderador, este alfa es precisamente eso, un ponderador, pero que va disminuyendo de manera exponencial a medida que yo me voy alejando. Si yo considero un valor de alfa más grande como constante, a medida que me voy alejando, el ponderador se va haciendo más pequeño. Si yo tuviera un alfa cercano a 1, significa que mientras más me alejo, más cercano va a ser a 0 el ponderador que estoy ocupando para multiplicar a ese valor pronosticado. Les voy a pedir que construyan esta tabla también. En su Excel regalón, pongan una nueva hoja y armen esta tablita con diferentes alfa. Aquí hay dos ejemplos, del 0,1 y el 0,5, pero ustedes pongan varios valores que vayan desde el 0,1, no sé, hasta el 0,9, con incrementos de 1 o con incrementos de 0,05. Y vean lo que va a ocurrir a medida que se alejan, a medida que tienen más periodos lejos del valor actual. Aquí ya está listo, pero con incrementos de 0,1. Está la constante, como les decía, de 0,1 en 0,1 va aumentando hasta llegar al valor de 1. El valor que tiene el ponderador para el periodo más reciente, y a medida que me voy alejando. Fíjense que por aquí, por el lado inferior derecho de la tabla, los ponderadores ya son cercanos a 0. Si me voy al extremo, cuando mi alfa es 1, el periodo más reciente, el que voy a tener con un pronóstico de 1, y da lo mismo lo que pasó antes, porque los ponderadores ya se me fueron a 0. Ese es el efecto que tiene la constante de suavización. Si tengo un alfa grande, significa que lo que pasó inmediatamente en el periodo anterior tiene un peso muy grande. Pero ya desde hace 2 periodos atrás que no tiene ningún peso en mi pronóstico. Y al revés, un alfa muy chiquitito significa que lo que ocurrió hace poco importa, pero importa en una proporción mucho menor a la de un alfa de 1. Importa muy poquito. Ya, sigamos avanzando. El problema de inicialización se produce debido a que el suavizamiento requiere en cada etapa que tengamos un pronóstico previo. Como vimos en el ejemplo anterior, o sea, para cada valor pronosticado yo necesito el real y el pronosticado del periodo anterior. Pero ¿cómo comienzo a aplicar el método? En el ejemplo de las medias móviles o ponderadas, no teníamos este problema. Bastaba con que partiéramos algunas filas más abajo en Excel y listo, ya sabíamos desde dónde podíamos comenzar a generar el pronóstico. Pero acá, como veíamos en el primer ejemplo resuelto, no tenemos los valores ni para la primera fila, porque dependen del anterior, y como en el periodo anterior no hay datos, no tenemos ni el real anterior ni el pronosticado anterior.
Entonces, para poder encontrar los primeros valores que van en la primera fila de los métodos de suavización, no es algo intuitivo o fácil de realizar. Entonces, para los valores iniciales hay varias técnicas. Aquí nos sugieren usar el promedio aritmético de la demanda durante los primeros periodos. ¿Qué quiero decir con esto? De que para inicializar el método, las primeras filas, y haciendo la traducción a algo más coloquial, cuando trabajan el modelo en el Excel, las primeras filas de su pronóstico tienen que tener valores que permitan comenzar con la recursividad. Esos valores pueden ser dados por un enunciado, pueden venir de otro método, pueden venir de un método cualitativo, como veíamos en el pronóstico de ventas, o simplemente pueden venir de un promedio aritmético de los valores. Pero ¿cómo sé cuál de los ponderadores es el que debo elegir? Para eso se utilizan las medidas de error. Y el error me dice qué tan lejos estoy del valor real. Es la diferencia entre el valor real y el pronosticado. Entonces, el error para un periodo T va a ser a la diferencia entre el valor real y el pronosticado para ese mismo periodo. Y tengo formas de representar este error. La primera forma es la desviación absoluta, media o MAD, en el que considero el valor absoluto de esta diferencia, sumo todos los valores de las diferencias y los divido por el n. El error cuadrático medio o el MSE, en el que hago la sumatoria de los errores al cuadrado y eso lo divido por el n. Y finalmente el error porcentual absoluto medio o MAPE, en el que lo que estoy sumando es la ponderación del error partido por el valor real para un periodo en particular. Y todo esto lo multiplico por 100 y lo divido por n. Entonces, estas ecuaciones son diferentes medidas del error. ¿Y por qué me interesa tener una medida del error? Porque el error del pronóstico va a ser mayor o menor dependiendo del ponderador que yo utilice. Entonces, si no conozco el alfa, y vuelvo al ejemplo que habíamos resuelto acá, yo puedo asignar acá otra columna adicional. Y en esa columna calcular el error, ya sea por cualquiera de los tres errores que les mencionaba recién. Y me voy a quedar con la columna que tenga un error más pequeño. Entonces puedo jugar con varios ponderadores alfa, que van a ir desde el 0 hasta el 1, pasando por todo lo que hay entre medio. Y me voy a quedar con aquel alfa que genere el error más pequeño, que es lo que viene a continuación. Entonces, repitiendo, tenemos la desviación absoluta media, el error cuadrático y el error porcentual absoluto, MAD, MSE o MAPE. ¿Cuál voy a ocupar? Da lo mismo porque es una referencia del ponderador que estoy ocupando para la suavización. Pongámosle número a esto. Dice, durante los últimos 8 trimestres en el puerto de Baltimore se han descargado de los barcos grandes cantidades de grano. El administrador de operaciones del puerto quiere probar el uso de suavizamiento exponencial simple para ver qué tan bien funciona la técnica para predecir el tonelaje descargado. Y aquí partimos con los supuestos. Suponga que el valor descargado de grano descargado durante el primer trimestre, o sea, lo que tengo en cada una de las filas, son la cantidad de total
de 3 meses sumada y me dicen que el primer trimestre fue de 175 toneladas, el pronóstico del primer mes. Entonces aquí no tengo que ocupar ninguna técnica ni nada, me están dando el dato duro. Dice, use como valores la constante de suavizamiento 0,1 y 0,5 a través de las medidas de error, decida con cuál se queda. Ya, entonces, otra hojita en su Excel. Escriban los datos de la demanda del 1 hasta el 8 y vamos a pronosticar el trimestre número 9. ¿Qué necesitamos para eso? En mi primera fila voy a necesitar el valor del pronóstico. Me dicen por enunciado que es 175. Por lo tanto, para pronosticar el valor de la segunda fila ya tengo el real y el pronosticado anterior. Y además ya tengo el alfa. Construyo mi pronóstico y para el periodo 9 me da de 179. Si yo hago lo mismo, pero ahora con un alfa de 0,5, mi pronóstico para el mes 9, perdón, para el trimestre número 9, va a ser de 184. Entonces, ¿cuál se ajusta mejor a los datos? ¿El 0,1 o el 0,5? Construyo las mediciones de error. Si lo comparo con el MAP, con el MSE y el MAPE, tengo que para el MAP el valor del 0,1 es de 10 y con el alfa de 0,5 es de 12. Eso significa que si mi criterio de medición de error es el MAP, el que da el error más chico es un alfa de 0,1. Por lo tanto, me debiera quedar con el 0,1 y no preferir el 0,5. Si voy al MSE, tengo un valor de error de 190, pero con un alfa de 0,5 este valor subió a 195. Por lo tanto, vuelve a ganar el alfa de 0,1. Y el último criterio, que es el MAPE, me da un 5,59% y con alfa 0,5 un 6,76. Si yo grafico estos resultados, porque me interesa saber con cuál de los alfa me voy a quedar, el 0,1 tiene un mejor MAP. Recuerden que como es la medición de error, mientras más pequeño sea, mejor. Tiene un mejor MSE y un mejor MAPE. Por lo tanto, me quedo con un alfa de 0,1. Eso significa que esta, la columna celeste, fue la que ganó. Si esto lo grafico, el valor azul corresponde a las toneladas descargadas, a las reales. Por eso termina un valor antes que en el gráfico. El naranja es el valor de 0,1 y el verde es el valor de 0,5. Entonces, mi pronóstico con 0,1 es el que genera las mediciones de error más pequeñas. Por lo tanto, debiera preferirlo. Si yo solo lo miro el gráfico, podría pensar de que tal vez el pronóstico con 0,5 está más ajustado a la curva real. Pero como vimos recién, de acuerdo a la medición de error, no. Quedamos hasta aquí por hoy. Bueno, la fecha hoy es 2, pero como la primera clase del paralelo de la profesora Luz fue ayer, te daba el 1. Así que les dejo como tarea individual poder generar estos gráficos, poder generar esta tabla con diferentes alfa y comparar las mediciones de error entre un valor de la constante de suavización y otro. Nos vemos virtualmente el día jueves. Que estén muy bien.